Profesor Mario, compañeras y compañeros, buenos días. En esta oportunidad mi persona va a presentar al grupo número 8 con el tema Desarrollo, Resultado de Proceso. Bien, como integrantes tenemos a Roque Juro Lisset, Rodríguez Aguilar Clorinda, Turpo Rosy Magali, Velázquez Fernández Edith, Vilca Moyocondo Dali Rosemary, Yana Padillo Heidi Paola y Yepes Porcel Erika Magali. Bueno, antes de empezar les quiero dar a conocer la frase que dice, quien no está dispuesto a vivir procesos no alcanzará propósitos. Si bien sabemos que seguir un proceso es muy importante porque nos permite ordenar acciones y a su vez se convierten en un conocimiento importante. Bueno, como introducción tenemos el desarrollo, resultado de procesos, es la sucesión de los pasos lógicos. Estos se modifican de algo para conseguir un resultado que implicita varias fases y momentos. Es decir, que este proceso está estructurado y esto destina a la identificación, al análisis de las cuestiones con la finalidad de determinar la respuesta adecuada. También podemos decir en un contexto situacional, de esta forma conseguir un determinado objetivo de actividades con la participación de varias personas. Entonces, tocaremos temas en profundidad como las características de los procesos y el conocimiento de las necesidades. De la misma forma, identificaremos qué procesos tenemos que llevar, para qué, para cuándo y para quién. Y así tener una información específica para la resolución de los problemas. Gracias, le doy pase a mi compañero. Buen día, profesor. En esta oportunidad voy a exponer sobre el tema desarrollo recurso de procesos. ¿Qué es un proceso? Son actividades que realizamos en el día a día. Un proceso es el que se hace. Son organizaciones que realizamos para poder mejorar las actividades. El proceso debe tener misión, qué es lo que se hace, cómo lo hacemos y para qué. Después, incorporar un valor añadido tras su realización. Después, fronteras claras. Y por último, tener indicadores que nos permitan medir el cumplimiento de la misión. Por procesos. En la gestión de una organización consiste en alcanzar los resultados de los objetivos planteados, es decir, que tenga reglas de juegos compartidas, que establezcan prioridades en las necesidades y la asignación de recursos, y las formas de organización entre los profesionales y las guías. Tenemos los principales objetivos y valor añadido. Entre ellas está alcanzar un conocimiento exhaustivo de la organización mediante la identificación. Conocer las características de un proceso es necesario para llegar al éxito. Identificar y profundizar el conocimiento de las necesidades de los clientes. Eso tenemos que tener mucho en cuenta. Analizar los objetivos estratégicos de los proyectos. Y por último, establecer una potencia metodológica y sistemática para mejorar. Siguiendo con la exposición, gestión de procesos. Dice que la gestión de los procesos debe pivotar sobre dos elementos coordinados: sistemática, rigurosa y continua de seguimiento, control y mejora de los procesos. Aumento progresivo de la responsabilidad de los gestores y de los equipos de proceso y mejora continua de los procesos. Bueno, les voy a explicar sobre las clases de proceso, que son tres. El primero, que es los procesos clave, nos dice que estas tienen relación directa con el cliente y se realizan en tiempo real. Por lo que no admiten un control de calidad una vez realizados. O sea, si esto sale mal, solo podemos disculparnos. O sea, por ejemplo, en una empresa u organización, cuando damos una información, es un proceso. Ok, ahora lo que es el proceso estratégico. Establecen guías, ya sean técnicas o legales, como los planes, las normativas, protocolos o normas de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, está lo que es la planificación estratégica.
Y por último, lo que son los procesos de soporte. Bueno, aportan los recursos imprescindibles para la realización de los demás procesos. Por ejemplo, está el sistema, ¿no? Donde están los datos, el sistema de información. Gestión y mejora de procesos. El objetivo es gestionar y mejorar los resultados de los procesos de una institución, bueno, de una organización de forma continua. Moracho nos dice que la herramienta fundamental para la gestión de los procesos es sistemática de seguimiento, revisión y mejora del proceso, y debe sustentarse en una aplicación sistemática del ciclo de mejora continua, o bueno, que también se le llama como la PDCA. Planificar, que es lo primero, nos dice describir el proceso y establecer pautas de actuación y objetivos. El hacer, asegurar que el proceso que se realice de acuerdo a lo planificado. El controlar, identificar las oportunidades de mejora tras las revisiones periódicas de los resultados obtenidos. Y el mejorar, es priorizar, planificar y llevar a cabo las acciones de mejora seleccionada. Bueno, les puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, los procesos de una empresa que se dedica a la obtención de zumos de naranja, por decirlo ya. Esto esto lleva un proceso. Por ejemplo, en este caso, llevaría como primer proceso el proceso de análisis. ¿Qué sería? Bueno, este proceso de análisis sería estudiar, ¿no?, los litros que la gente nos está solicitando. Los litros de zumo de naranja. También luego seguiría lo que es el proceso de compra. Bueno, el pedido se hace a unos proveedores. Entonces tenemos que, ¿cómo se le puede decir? Gestionar, ¿no?, esa compra de estos proveedores para obtener las naranjas como frutas, ¿no? Y el siguiente proceso sería lo que es la producción, la preparación, o sea, que es extraer el zumo, el jugo de esta fruta. Y el proceso de entrega, que obviamente antes de la entrega está lo que es el etiquetado, el envasado, y obviamente es un proceso, ¿no? Y por último, el proceso de postventa, donde, bueno, se atienden las posibles dudas, sugerencias, y así. Bueno, le paso a la siguiente líder. Muchas gracias. Continuando con la exposición, mi persona, Rosy Magali Turpo Turpo, dará a conocer las características del proceso. Se puede definirse al conjunto de actividades como proceso siempre en cuando cumplan con las siguientes características. Se pueden describir entradas y salidas. El proceso afecta a varios límites organizativos funcionales. Es capaz de cruzar vertical y horizontalmente la organización. Se habla de metas y fines en lugar de acciones y medios. Es decir, el proceso responde al qué y no al cómo. Asimismo, el proceso debe ser fácilmente comprensible por cualquier persona de la organización. Y el nombre que se le asigna al proceso debe ser representativo de los conceptos y actividades incluidos en el mismo. Por su parte, ISO 2016 indica que existen dos características esenciales del proceso, las cuales son la variabilidad del proceso y la repetitividad del proceso. La primera, por ejemplo, cada vez que se repite un proceso hay ligeras variaciones en las distintas actividades realizadas, las que a su vez generan variaciones en los resultados del mismo, por lo que nunca dos resultados resultan ser idénticos. Y por otro, la repetitividad del proceso. Los procesos se crean para producir un resultado e intentar repetir ese resultado una y otra vez. Esta característica permite trabajar sobre el proceso y mejorarlo, donde a más repeticiones, más experiencia y mejores resultados. Por lo que cada uno de los procesos debe tener una responsabilidad asignada, cuya función se inscribe en comprobar que si se cumple con la metodología definida para la realización del mismo y que los resultados coinciden con los esperados, se obtenga un proceso, el cual ya estaba trazado desde el inicio y se logró. Le cedo la palabra a la siguiente líder para que continúe con la exposición.
Muchas gracias, compañera. Profesor, buenos días. Compañeros, muy buenos días. Yo soy la líder Odalie Rosemary Vilcamayo Condo, que en esta oportunidad les estaré hablando sobre el proceso del conflicto. Según Alvarado 2003, el proceso del conflicto comprende la dinámica y la evaluación del conflicto, determinados por las actitudes, estrategias y acciones que presentan los diferentes actores. El proceso del conflicto presenta 5 etapas. La primera etapa es la oposición potencial o incompatibilidad. Esta primera etapa en el proceso del conflicto es la presencia de condiciones que generan oportunidades para el surgimiento del conflicto, no necesariamente llevan al conflicto de manera directa. Estas condiciones, que también se consideran causas o fuentes del conflicto, se han condensado en 3 categorías generales, que son la comunicación, la estructura y las variables personales. La comunicación. La comunicación es fuente del conflicto, los problemas de semántica, de malos entendidos y de ruido en los canales de comunicación. Son potenciadores de conflicto cuando estos no se gestionan correctamente. La estructura. La estructura hace referencia al conflicto, el cual incluye variables como el tamaño de organización, su cultura, su filosofía, el grado de monotonía, el estilo de liderazgo, sistemas de incentivos, etc. Las variables personales. Las variables personales incluyen los valores, las creencias y las culturas, entre otras. Etapa 2. Cognición y personalización. La etapa 2, la frustración generada en la primera etapa motiva en la manifestación del conflicto. Cuando un conflicto se le adhiere a un componente emocional, se convierte en un problema. El conflicto percibido. Las emociones desempeñan un papel importante en la conformación de las percepciones. Por ejemplo, se ha visto que las emociones negativas producen una simplificación excesiva de los asuntos, reducción de la confianza e interpretaciones negativas del comportamiento de la otra parte. Conflicto o sentido. Se ha observado que los sentimientos positivos aumentan la tendencia a ver las relaciones potenciales entre los elementos de un problema y también a adoptar un punto de vista más amplio de la situación y a desarrollar soluciones más innovadoras. La etapa 3. Intenciones. Las intenciones intervienen entre las percepciones y las emociones de la gente y su comportamiento manifiesto. Estas intenciones son decisiones para actuar en una forma dada. Las intenciones se separan como una etapa distinta porque se tiene que inferir lo que el otro pretende para saber qué responder a su comportamiento. Existen 5 intenciones al manejar el conflicto, que son competir, el colaborar, el comprometerse, el evitar y el acomodarse. Eso es todo, muchas gracias, le doy el pase a la siguiente compañera. Profesor, compañeros y compañeras, mi nombre es Clorinda Rodríguez Aguilar. Yo les voy a continuar con la exposición, que les voy a hablar del proceso del conflicto. El proceso del conflicto consta de 5 etapas, de las cuales mi compañera Odalie les dio a conocer 3 etapas. Yo les voy a dar a conocer 2 etapas que vendrían a ser la etapa 4 y la etapa 5. La etapa 4, que es la conducta, nos dice es cuando la mayor parte de las personas piensan en situaciones conflictivas. De igual forma, en esta etapa es cuando el conflicto se torna visible. Influye afirmaciones, actos y reacciones de las partes del conflicto. Así como también nos habla del manejo del conflicto, que es cuando usan técnicas de resolución y estimula para alcanzar el grado deseado del conflicto. De igual forma, la etapa 5, que vendría a ser los resultados, nos dice que es cuando en esta etapa el juego de acción y reacción de las partes del conflicto producen consecuencias. De igual forma tenemos 2 tipos de resultados, que son las funcionales y las disfuncionales. Las funcionales nos dice que el conflicto es constructivo, cuando mejora la calidad de las dimensiones, estimula la creatividad e innovación. Y los resultados disfuncionales nos dice que es la oposición descontrolada. De igual forma, alienta el descontento, el cual hace que se disuelvan los vínculos comunes y que con el tiempo produce la destrucción del grupo. Bueno, una de las consecuencias que podría mencionar son la disminución de la cohesión del grupo, de igual forma el retraso de la comunicación. Muchas gracias, eso fue todo por mi parte y le paso a mi siguiente compañero. Buen día, Magíster Mario.
Buen día, compañeros. Soy la líder Erika Magali Chipes Porcel. Y en esta ocasión voy a dar a conocer las conclusiones que tuvimos en el grupo. Empiezo. La conclusión 1 que tuvimos fue el siguiente. El desarrollo por procesos es una herramienta sumamente potente para vertebrar la mejora continua, implicar a los profesionales, dirigir esfuerzos hacia el cliente, maximizar la eficiencia y mejorar de forma continua los resultados de una organización sanitaria, como cualquier otra herramienta para optimizar su beneficio de ser utilizada con un conocimiento previo de la misma de forma progresiva pero decidida, con coherencia con los comportamientos y mensajes y con constancia y continuidad en su aplicación. 2. Las características del proceso nos permiten trabajar el proceso y mejorarlo para que, ya que éstas repercuten en el destinatario del proceso y los resultados se multiplican de acuerdo al número de veces que se repite el proceso. 3. La propuesta incorpora un conjunto de herramientas que se aportan valor científico y a la vez que procura para los miembros del equipo la mejora, como ya dijimos, que saca principales líderes de la organización. Es un manejo eficiente del tiempo y la participación activa en el consecuente aprendizaje y compromiso de las soluciones brindadas. 4. Los procesos o gestión basada en procesos es uno de los 8 principales de la gestión de calidad. Su importancia radica en que los resultados alcanzan con más eficiencia cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. La gestión basada en procesos fue uno de los grandes aportes de la gestión de la calidad cuando nació como evolución del aseguramiento de la calidad. 5. Las principales bondades de la propuesta se centran en su capacidad de actuar primero sobre aquellos procesos que inciden de una manera decisiva en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y posean con mayor impacto en los clientes bajo un proceso de mejora continua. 6. La propuesta dedica un esfuerzo notable de manera de lograr una efectiva representación del proceso como base de la mejora, la incorporación de los diferentes sistemas de gestión a su integración. 7. Garantiza por demás la gestión del conocimiento al formalizar el detalle de la manera en hacer normativas legales, instrumentos, indicadores y otros elementos importantes en el desarrollo de resultados, en el desarrollo de procesos de resultado. Muchas gracias, Magíster. Eso es todo.